El anticipo habitual, que es del gobierno de la ciudad, dio 2,7, probablemente de un poco menos, pero siempre arriba del 2% como ha dado en los últimos meses. Y además ese índice cierra el balance de todo el año 2025, dando una inflación general alrededor del 30%, que es significativamente menor que la de los años anteriores. Vamos a hablar de todo esto con Camilo Tiscornia, economista. Camilo, ¿cómo te va? Gustavo Noriega te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien. ¿Qué previsión tenés para el índice de mañana? Mira, nosotros en la consultora que relevamos en CIT para la región que sería GBA del INDEC, o sea, no es para el total del país, sino para el GBA, teníamos 2,6, que eso lo publicamos el mismo 31 cuando cerró el mes, o sea que fue un poco menos que lo que publicó este último día la Ciudad de Buenos Aires, que dio 2,7, con lo cual creo que el INDEC tendría que estar por allí cerca también, ¿no? Sí, sí. ¿Es una buena noticia, una mala noticia? ¿Es una noticia indiferente? ¿Cómo lo ves? Mira, tenés varios ángulos para verlo. Si vos ves con este dato, el año te cerraría con una inflación del 31%, frente a 118 del 2024, te diría que es una gran noticia, ¿no? Noticia, claro. O sea, me parece que en esa dimensión es buena. En otro ángulo, el hecho de que siga subiendo, porque viene de a poco a lo largo del segundo semestre, sobre todo el año pasado, fue escalando por encima del 2, que llegara al 2,6 o algo por el estilo, y no es bueno porque justamente lo que estamos buscando es que la inflación baje, y todavía ya incluso el 2% era alto y 2,5% es algo más todavía. Igual en este caso hay que tener en cuenta que diciembre suele ser un mes en donde hay más inflación, sobre todo por, te diría, todo lo que tiene que ver con el turismo y las vacaciones de verano, pero se te sumó esta vez algo puntual y específico, que es el aumento del precio de la carne, que pegó mucho tanto en noviembre como en diciembre. Entonces tenés ahí un factor que va más allá, si vos querés, llamémosle factor inflacionario, pero que va mucho más allá de lo que sería lo fiscal, lo monetario, lo cambiario. Es un tema muy específico de la carne. Claro, ¿y qué te parece que puede pasar en los próximos meses? Mira, yo creo que la carne se fue moderando a lo largo de diciembre. Creo que eso va a ayudar a que tal vez en enero se contenga un poco. Me parece que hay una posibilidad, sobre todo, pienso mucho en la carne por lo que te digo que estos últimos meses fue un factor muy influyente. Entonces, si se modera y por el peso que tiene, creo que eso te puede ayudar a bajar un poco la inflación. Hay que tener en cuenta igualmente que también enero suele ser un mes de bastante inflación, de vuelta por todo lo que tiene que ver con las vacaciones, y después el otro momento medio crítico es marzo. Para que vos recuerdes, marzo del 25, educación, que es cuando arrancan los colegios, aumentó 21% en el mes, y eso generó, no sé si te acordarás, mucho lío, porque además se estaba justo renegociando el acuerdo con el Fondo Monetario. Bueno, estas son las cosas que suelen pasar en esta época del verano, que te diría, febrero sí es un mes tranquilo, enero y marzo son un poco más complicados, así que vamos a ir viendo cómo se va dando eso. ¿Y cómo ves en líneas generales la situación? Yo veo como que hay discusiones muy particulares con cada uno de los números que uno está mirando, y uno de los más polémicos es el de consumo. Mucha gente está viendo la actividad económica como muy planchada, muy quieta. ¿Vos cómo la estás viendo? Mira, uno puede meterse en mucho detalle en esto y vas a encontrar historias muy distintas, ¿no? Sectores que andan mejor, peor. Yo tomaría una visión un poco más global de entender un poco el proceso que está atravesando el país y por lo tanto el consumo. La Argentina con el gobierno actual experimentó un cambio muy importante, una cantidad de cosas macroeconómicas, y una de ellas tuvo mucho que ver con sincerar muchos precios que el gobierno anterior tenía pisados. Cuando esto pasa, lo que implica es que hay cosas que van a valer y cuestan distinto a lo que costaban con el gobierno anterior, cuestan mucho más. Estoy pensando en servicios públicos, cosas ligadas con el dólar que estaba completamente pisado. Entonces, ¿qué implica eso en una visión un poco más global? Que lamentablemente hay una pérdida de poder adquisitivo muy grande respecto a lo que pasaba con el gobierno anterior, porque hay que pagar las cosas más cercano a lo que vale. Entonces yo diría que hay como una especie de efecto medio permanente en el consumo, que obviamente viene reteniendo bastante el consumo en líneas generales estos últimos 2 años. A lo que le sumaría que particularmente el 2025, aproximadamente desde el segundo trimestre, la economía argentina quedó completamente parada por toda la previa de las elecciones, con compra de dólares, tasa de interés volando. O sea que la Argentina ahí no creció. En ese contexto, difícil que el consumo pueda tener una buena performance. Entonces, yo te diría que eso es lo que se cruzó, creo yo, para entender cómo llegamos hasta ahora.
pensando para adelante, yo creo que 2026 arranca con una perspectiva mejor, con lo cual me parece que hay una buena perspectiva para el consumo. Vamos a ir viendo cómo se desarrolla el año, pero hay muchas cosas favorables y sobre todo no va a estar todo el problema que hubo el año pasado, y obviamente gran parte de la corrección del tema de las tarifas de servicios públicos ya se hizo, o sea que son cosas que van a jugar a favor. Claro, está muy bien. Camilo, y el otro numerito que uno mira cada tanto para ver si llega a un número satisfactorio es el del riesgo país. ¿Cómo lo ves? Bueno, ahí yo creo que es como, te diría, como una gran asignatura pendiente, ¿no? Ha bajado el riesgo país, recordemos que un poco antes de las elecciones había vuelto a ubicarse arriba de 1000, se está moviendo desde entonces en 570 puntos básicos, es mucho menos, es más cercano a algo razonable, pero todavía sigue siendo alto. Y eso lo que implica es que le complica al gobierno el renovar sus vencimientos de deuda. Y eso tiene una implicancia en la famosa acumulación de reservas del Banco Central, que es un tema también pendiente. Entonces, justamente tuvimos una prueba de esto estos últimos días, que el gobierno tuvo que pagar deuda, no le fue tan fácil salir al mercado, probó algo en diciembre, algo logró, pero no está tan aceitada esa salida al mercado. Entonces tiene que recurrir al Banco Central, a cosas que tienen pesos. Bueno, no está resuelto ese tema y eso yo creo que es una materia pendiente. Me parece a mí que si se sigue en el camino que el gobierno viene manteniendo, si logra ir cumpliendo con esto de acumulación de reservas, que hay un plan de hacerlo durante el 2026, me parece que poco a poco esto debería ir mejorando también. Gracias, Camilo, un abrazo grande. Saludos, hasta luego. Ahí estaba Camilo Tiscornia, economista, dando un panorama de las grandes variables económicas de la República Argentina.